que el 52% de las empresas panameñas se sienten que han perdido algún negocio porque sus competidores han incurrido en alguna práctica de corrupción. Aquí estamos hablando de que no solamente va a afectar la percepción del empresario nacional, nosotros somos un país de servicios, nosotros necesitamos a la inversión extranjera directa, entonces aquí no solamente estamos afectando al empresario nacional, el Ejecutivo Nacional no es el único que está viendo esto, lo está viendo también el inversionista extranjero que viene a traer su empresa multinacional a hacer negocios en Panamá, pero ¿qué credibilidad tú le das cuando no hay certeza del castigo, como tú dices, y aparte de eso, no sabemos dónde está verdaderamente la corrupción? O sea, ya es algo endémico, o sea, está desde quien te recibe, puedes encontrar... ¿Qué pasó, Hitler? ¿Cómo estás? Oye, hoy el tráfico ha estado violento por todas partes. Sobre todo, bueno, para los que vivimos en el oeste es normal. Es un día más. Un día más. Pero cuando llegas a la ciudad, tú esperas ver o sea, que la calle 50 esté así, pero resulta que aquí adelante están los señores soterrando cables desde hace 15 años andan en eso. Bueno, y bueno, cierran la calle y cierran dos carriles. Pero, digo, hay que reconocer que sí han quitado por ahí arriba cables. Por acá, no sé qué es lo que les pasa, que bajan, suben, nos quitaron la electricidad, van con escalera, vienen con escalera, abren la... No sé qué es el tesoro que tienen que estar buscando, pero todavía no lo encuentran. Hitler Cigarrista con El Capital Financiero, su director, el periodista Hitler Cigarrista. ¿Tienes invitado ahí? Sí, cómo no. Hoy tenemos a la licenciada Janet Bravo de Lovil, una firma de abogados que colaboró con una firma estadounidense en el desarrollo de un interesante estudio sobre el tema de corrupción en Panamá. Y yo hace un par de semanas les comenté aquí en Radio Ancon este hecho de que habíamos estado en la presentación de los resultados del estudio y que nos pareció muy interesante algunos datos que se dieron allí y también la tertulia que hubo después. Licenciada Bravo, bienvenida. Gracias, Hitler. Hola, buenos días. Buen día. En primer lugar, explicámosle un poco a los oyentes de Radio Ancon qué es Lovil y la firma Miller Chevalier, que es la firma estadounidense que realizó el estudio sobre corrupción en América Latina, pero también en Panamá. Gracias. Mira, te cuento un poquito. Lovil es una firma fundada en 2009, ya vamos para 15 años. Es una firma boutique. Nos dedicamos mucho a temas dedicados a derecho administrativo, corporativo, resolución de disputas. Somos 4 socios en la firma y desde hace ya unos 2 ciclos hemos colaborado con Miller Chevalier, que es una firma de Estados Unidos de abogados, que es muy buena y se dedica muchísimo al tema de transparencia y gobierno corporativo en las empresas. También han asesorado al gobierno de Estados Unidos en temas de leyes de cumplimiento y hacen mucho el tema de auditorías y cumplimiento a las empresas en general. Entonces, Miller Chevalier desde hace, digamos que ya más de 10 años, cada 4 años desarrollan esta encuesta, que es una encuesta para poder evaluar los temas de corrupción para América Latina. Pero es importante destacar que es una encuesta en la que los que participan son empresas. Correcto. No personas, empresas. Participan altos ejecutivos de empresas. Entonces, esto es más que nada para sondear la percepción de la empresa privada. O sea, aquí los actores y los que responden es la empresa privada, de cómo ellos sienten que los requisitos de cumplimiento y cómo la corrupción afecta su capacidad de hacer negocios en cada uno de sus países. Esta encuesta se realiza en 14 países, la realiza Miller Chevalier con firmas aliadas en cada jurisdicción. Entonces, para Panamá, Lovil es su aliado para realizar esta encuesta, en donde nosotros realizamos una encuesta a más de 100 empresarios en Panamá, altos ejecutivos de distintos sectores y de industrias. Ahora, a mí me impactó una cifra que dio el señor Mattenson Ellis, que es quien representó a la firma Miller Chevalier en la presentación aquí en Panamá, valga la redundancia. Y él decía, dándonos datos del resultado, que el 52% de las empresas panameñas se sienten que han perdido algún negocio porque sus competidores han incurrido en alguna práctica de corrupción, especialmente mucho se habla de pagos ilegales.
Y yo me quedé pensando, 52%, y ese 52% en realidad es una mejora, porque la última vez, la vez anterior había sido 56%, y me quedé pensando, es muy alto pensar que casi la mitad de las empresas dan sobornos en Panamá. Y cuando uno conversa con estas empresas, te dicen es que si no lo das no ganas el negocio. Entonces, da la impresión de que esto es más profundo de lo que a veces uno piensa. De que, bueno, es el político, está muy enraizado. Es que vas a verlo porque en el resultado de Panamá puntualmente, las empresas dijeron que su índice de percepción es que la corrupción más alta se da en la asamblea y de ahí en los gobiernos locales, particularmente en los municipios. Y como conversábamos, porque cuando se hizo la presentación que tú estuviste, nosotros presentamos el resultado del reporte en nuestras oficinas e hicimos un round table con ejecutivos claves de distintos sectores. Y como tú viste ese día en la conversación, se tornó mucho no necesariamente estamos hablando de corrupción en altas esferas gubernamentales, sí. Estamos hablando en el día a día. Mi empresa necesita un trámite en un municipio, necesita un trámite en aduanas, y ahí es donde yo estoy viendo el cuello de botella de corrupción, que mi competidor, si decide pagar, le va a ir mejor que yo, que me ha tocado incrementar mis prácticas y estandarizar mis prácticas de anticorrupción y cumplimiento, y aún así me veo afectado. Sí, ha bajado de 56 a 52%, que es casi nada, en 4 años, porque la última encuesta fue en el 2020. O sea, verdaderamente sigue siendo un porcentaje muy alto que empresas te digan que ellos sienten que están perdiendo capacidad de hacer negocios porque otros competidores en el mercado sí se prestan para prácticas ilícitas. Ahora, el gran problema que da la impresión es que no hay certeza del castigo. O sea, aquí pasa algo, hay un escándalo, todo un revuelo, pero al final los mismos panameños, el 48% de los encuestados, los empresarios panameños dicen, al final no hay sanción. Y eso es preocupante, porque da la sensación de que no importa lo que pase, el corrupto sale inerme de los tribunales de justicia. Sí, y también fue uno de los puntos que se tomó dentro de la encuesta, las preguntas, que si se tenía algún tipo de certeza en el castigo de los casos de corrupción y que si se tenían conocimiento de estos casos. ¿Cuánto era la confianza y el conocimiento? Sí hubo una mejoría con respecto al 2020 en cuanto a la confianza en el sistema judicial, pero también hemos visto en los últimos 4 años muchos casos de alto perfil que recientemente fueron resueltos, uno en particular, en donde se vio un poquito más la credibilidad hacia el sistema judicial. Eso sí se reflejó del 2020 al 2024. Y sí se ve una credibilidad más alta. Y todo el mundo conoce de los casos de corrupción, pero también, como comentábamos ese día, nosotros que somos abogados y que tramitamos y que estamos todo el día ante instituciones, juzgados, si bien se tiene conocimiento desde los casos de alto perfil, claro, pero no de los pequeños casos que igual siguen siendo detonantes en el sistema para decir que el sistema está dañado. Ahora, el gran problema con los casos de alto perfil es que son personas que tienen la capacidad de contratar 1, 2, 3, 4, 5 abogados, un bufete entero, y luego te enfrentas a procesos donde se interponen toda clase de recursos legales que alargan el proceso, que enmarañan el proceso, y al final llegar a un fallo toma muchos años, y eso mina de alguna forma la credibilidad de la gente, porque la gente piensa y siente que, bueno, si alguien se roba una gallina, lo llevan y lo sancionan, lo condenan inmediatamente y va a la cárcel. Pero si alguien se roba millones de dólares en el Estado, o alguien toma una coima de una empresa, al final el proceso es tan largo que cuando termina prácticamente hay que decirle, bueno, listo, vaya para la casa. Bueno, eso también, lastimosamente, esas son nuestras leyes. Si bien son estrategias que se han utilizado en casos de alto perfil, dilatar con recursos, y cuando vas a ver, tenemos un caso que llevaba casi 10 años, pero está en la ley. O sea, al final del día... Sí, está el derecho a la legítima defensa. Claro, ¿no? Entonces tienes estos casos que empezaron con un sistema que probablemente
permitía mucho la dilatación por utilizar tal vez herramientas para dilatar, ¿no? Que era lo que estabas buscando. Entonces, eso también, aquí estamos hablando de que no solamente va a afectar la percepción del empresario nacional, nosotros somos un país de servicios, nosotros necesitamos a la inversión extranjera directa. Entonces aquí no solamente estamos afectando al empresario nacional, el Ejecutivo Nacional no es el único que está viendo esto, lo está viendo también el inversionista extranjero que viene a traer su empresa multinacional a hacer negocios en Panamá. Pero ¿qué credibilidad tú le das cuando no hay certeza del castigo, como tú dices, y aparte de eso no sabemos dónde está verdaderamente la corrupción? O sea, ya es algo endémico, o sea, está desde quien te recibe, puedes encontrártelo desde quien te recibe un documento hasta el director de una institución. Entonces, eso es lo delicado, ¿no? Sí, es muy complejo. Yo escuché a un empresario de logística en la tertulia él estaba explicando cómo cuando en aduanas a un envío o a una mercancía se le coloca la palabra celular, como inmediatamente se dan situaciones que para uno es increíble, que se desaparezcan los celulares, que abran el envío y saquen parte del envío, la totalidad, y luego nadie sabe qué pasó, nadie responde. Muchas veces incluso los clientes, pues confiando en el sistema, no pagan el seguro correspondiente y al final se convierte en una pérdida para todos, para las empresas. Y es que no solo para las empresas. Cuando eso ocurre, la empresa va a tener todas esas mercancías, productos, servicios que vienen con un seguro, ¿verdad? Ellos cubren estas mercancías con un seguro. Ocurre esto, lo roban, le incrementan algo, el seguro responde. Pero ¿qué ocurre? La empresa va a tener que pagar más. Y si esto se comienza a volver algo recurrente, ¿en qué se traduce eso? En un incremento de precios, porque tienes que comenzar a implementar más gastos y demás. ¿Y a quién se le traduce el incremento de precios? Al consumidor, al panameño. Que nos afecta a todos, la corrupción nos afecta a todos. Nos afecta a todos. A veces lo que pasa es que no lo vemos en el gran engranaje, cómo nos afecta, pero es que nos afecta a todos. Entonces, eso es lo que ocurre. Eso no solamente fue, la empresa que igual tiene millones de dólares. No. Eso se traduce en un incremento directo al consumidor, al pueblo panameño. Es así. Y creo que a veces no lo vemos así. Entonces, ¿qué han optado las empresas? Bueno, me toca tener prácticas, no solamente las prácticas globales o las que me pida aquí las distintas superintendencias, tengo que tener prácticas mucho más estrictas en materia de cumplimiento. Y al final del día, cuando tú tienes una empresa global, sobre todo las multinacionales, que tienen su casa matriz en países, ya sea Europa o Estados Unidos, y comienzan a ver que en Panamá está pasando todo esto, ¿qué decisión toman las matrices? Oye, Panamá sigue siendo un mercado chico, somos un mercado chico, con muchos atractivos, pero somos un mercado chico. ¿Sabes qué? En verdad tengamos la operación mínima en Panamá y que perdemos inversión. Sí, y al final del día también nos afecta a nosotros. A otras jurisdicciones. Exactamente. Pues. Mira, hay muchas empresas que se han trasladado a Colombia y otras a República Dominicana. En el caso de República Dominicana se ha convertido antes era Costa Rica, pero yo creo que el gran competidor de Panamá hoy en el mundo es República Dominicana, porque no nos dimos cuenta cuando nos copiaron todos nuestros códigos y todas nuestras normas de incentivos fiscales. Y hoy establecerse en República Dominicana no solo es fácil, cubres todo el Caribe, tienes tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, estás cubierto. Y el tema de Panamá, en el tema de corrupción, sigue siendo, vuelvo y repito, para mí, la certeza del castigo. O sea, en algún momento tenemos que empezar a procesar desde el más encumbrado hasta el más pequeño que se roba un celular en un envío en un recinto aduanero, porque si no lo hacemos, al final vamos a perder negocios y las empresas se van a seguir trasladando a otras jurisdicciones. Bueno, voy a repetir el nombre de la licenciada Janet Bravo, que nos acompaña. Ella es de la firma panameña Lovil, que colaboró con la firma estadounidense Miller Chevalier en el desarrollo de un estudio regional sobre corrupción. Licenciada Bravo,
otro tema que me llamó mucho la atención es que en Panamá ha habido avances en materia de, digamos, de establecer políticas de cumplimiento en las empresas. Pero yo siento que esto está muy vinculado al tema de la salida de las listas grises y las leyes que hemos aprobado para, digamos, cumplir mínimamente con ciertos parámetros. Bueno, ahí verdaderamente tienes dos elementos. Sí ha sido leyes o reglamentaciones impuestas por el efecto de las listas y cómo nos afectan como país. Entonces, verdaderamente hemos estado enfocados en crear más reglamentación para poder salir de las listas, pero esta reglamentación se ha traducido a las empresas en temas de cumplimiento. Muchas empresas no le ha afectado, son empresas multinacionales que vienen de prácticas inclusive más rigurosas, que son prácticas globales del mercado. Pero, por ejemplo, también tenemos el arrastre con la satanización de Panama Papers, de cómo se manchó el país, cómo se manchó el concepto de sociedades, que es un ámbito legal, fue algo un poquito engorroso. Tenemos la superintendencia que entonces ahora regula los sujetos no financieros, entre otras cosas. Entonces sí se ha incrementado la práctica o digamos la mano fuerte para la empresa privada. El problema es que la empresa privada cumple. Me dices que tengo que tener un oficial de cumplimiento, lo hago. Que tenemos que tener registros contables en las sociedades, los tenemos. Que tenemos que tener listado de beneficiarios finales, ok. Hay algunos clientes que no terminan de entenderlo, pero se tiene. Igual pasa con las empresas de construcción, de real estate, con los casinos, con todas las empresas y todos los sectores, porque los bancos y aseguradoras por excelencia ya estaban regulados. No pasa nada. El tema es que constantemente le pones más trabas a la empresa privada, pero es que estamos viendo que el problema no necesariamente es la empresa privada. Tenemos un problema gubernamental. ¿Y quién pone restricciones o limitaciones o normas al sector gubernamental? Ese es el problema. Es muy fácil tú mismo ponerte lo que te beneficia y lo que no te beneficia. Entonces, ahí es donde hace falta un poco de limpieza, que es lo que no tenemos hoy en día. Entonces, muchas veces el tema de las listas no obedece a lo que hagan o no hagan las empresas. Sí ha ayudado mucho el tener estas leyes para las empresas que no habían terminado de adaptarse, no voy a decir que no, para cara de las listas, pero verdaderamente todavía seguimos en algunas listas y son temas meramente políticos. Bueno, vamos a hacer una pausa, licenciada Bravo. Vamos a ir al cambio comercial y volvemos con más temas de esta interesante encuesta que se realizó en Panamá sobre corrupción de la mano de Miller Chevalier, la firma estadounidense, y Lovil, la firma de abogados panameña. Vamos a la pausa, Diego. Bueno, estamos de vuelta. Les saluda Hitler Cigarruista, director de Capital Financiero. Como ustedes saben, todos los lunes de 8 a 9 tenemos el espacio de Capital Financiero aquí en Radio Ancón. Y hoy nos acompaña Janet Bravo, abogada de la firma Lovil, la firma panameña que junto a la estadounidense Miller Chevalier hizo un estudio sobre corrupción en Panamá. Este estudio se hace cada 4 años y a mí me llamó mucho la atención un detalle en la presentación que se hizo. Y es que Panamá, cuando hablamos de prácticas específicas de cumplimiento, Panamá se encuentra entre los niveles más altos o más desarrollados. Y uno se queda pensando, bueno, si esto es así y hay corrupción, ¿cómo sería? Por ejemplo, aquí hay países que están en una lista de menos desarrollados. Y curiosamente aparece en esa lista República Dominicana, Ecuador, Paraguay y Venezuela. En la de desarrollados al nivel medio están Argentina, Bolivia, Costa Rica y Honduras. Y en la de más desarrollados, fíjense esta lista interesante, está Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú y Estados Unidos. O sea, hemos avanzado y a mí a veces me da la impresión de que el hecho de que tengamos más de 150 multinacionales aquí con sus sedes, también eso impacta. No sé si usted comparte ese criterio, licenciada. Claro que sí. Al tener a las multinacionales, muchas no solo se han tenido que adaptar a nuestras reglamentaciones, sino que vienen de prácticas globales. Entonces, creo que tener a multinacionales y prácticas globales ha impactado mucho en el hecho de que Panamá tenga políticas. Estamos hablando de las empresas, no te hablo de la parte gubernamental, propiamente sí. La empresa privada tenga buenas prácticas, buenos estándares, políticas en materia de cumplimiento.
Recientemente tenemos a la superintendencia para los no financieros, entonces al final del día también tenemos las empresas que no habían terminado de permear. Bueno, tienes que tener un agente de cumplimiento, ahora lo tienes. O empresas que te prestan este servicio. Entonces, digamos que todos esos manuales se han implementado un poco más. Y no solamente el compliance para tu oficina, también tenemos el Know Your Client, el Know Your Employee, porque tú también tienes que conocer dentro de tu propia empresa las prácticas de todas las reglamentaciones que se han dado en auditorías laborales, por ejemplo, para evitar todo lo que es el acoso y hostigamiento dentro de las empresas. Eso también se ha implementado en Panamá. Entonces, digamos que en papel estamos bastante sólidos con lo que tenemos que enfrentar, y mucho de eso, antes de que estuviesen las reglamentaciones, se lo debemos a las multinacionales y sus prácticas globales. Sí, claro, porque muchas veces, por ejemplo, estas empresas multinacionales, ellas aplican unas políticas, pero luego esas políticas van bajando hacia proveedores, hacia contratistas, hacia empleados, y los ejecutivos, que aquí muchas veces cuando llega un ejecutivo de multinacionales no se va del país, la gente se queda, y muchas veces son contratados por empresas locales, y como ellos están acostumbrados a trabajar con ciertas normativas, las implementan también en las empresas locales. Entonces da la impresión de que, bueno, eso ha tenido su lapso positivo. Y aquí voy a leerles, amigos oyentes, algunos datos de la encuesta. Dice, el 77% realiza capacitación anticorrupción. El 77% de los encuestados de las empresas realiza capacitación anticorrupción. El 86% cuenta con una política anticorrupción. El 81% cuenta con políticas de debido diligencia para terceros, o sea que tiene que investigar a los terceros con los que se está relacionando. Luego está el 78% aplica cláusulas contractuales anticorrupción, o sea que dentro de los contratos hay cláusulas anticorrupción para prevenir, ¿no? Y no solo para prevenir. Esas cláusulas contractuales te dicen, si tú te ves involucrado en actos de corrupción, yo tengo derecho a terminar el contrato y no te voy a indemnizar. Claro, entonces ha sido ese refuerzo. El 84%, perdón, cuenta con procedimientos para donaciones benéficas y comunitarias. Esto es importante porque, o sea, ellos cuando donan tienen unas políticas específicas de cómo hacerlo y a quién hacerlo. Esto hubiera servido para los famosos auxilios económicos. Por supuesto. El 81% monitorea a terceros, o sea que está vigilante también. No es solo simplemente tener la política y hacer una due diligence en un momento, sino mantenerse vigilante, que la cosa se mantenga. Y luego está el 81% disciplina a sus empleados que no siguen las políticas establecidas. Y esto es importante porque muchas veces, y ha pasado, los altos ejecutivos no se enteran de lo que pasa. Y esto ocurre también en las instituciones públicas. El ministro, el viceministro, el director, muchas veces no se entera de lo que ocurre abajo. No es el responsable de que alguien haga un cobro ilegal o un trámite lo alargue para cobrar, hacer cobros ilegales o ese tipo de prácticas. Pero si usted no está vigilante y usted no sanciona al empleado, usted es tan responsable como el empleado. Claro. ¿Por omisión? Por omisión. Por omisión, y eso es así. Y al final del día tú tienes que tener superiores que puedan implementar las sanciones correspondientes. Entonces, al final del día ocurre lo mismo en la empresa privada. Un trabajador está robando plata de la empresa o le está cobrando montos a un cliente, a otro cliente. Tienes todas las causales para despedirlo, y al final del día, si no lo despides, la empresa puede ser cómplice de esto. Esto pasa lo mismo. O sea, el armatoste del gobierno, si bien no es para un lucro de ellos, pero funciona como funcionara una empresa. Entonces el superior jerárquico tiene que poder o sancionar a quien lo estaba haciendo, o si no va a ser igual de responsable por omisión. Entonces, ahora, en el estudio hay una conclusión, dice, para Panamá, solo el 20% de los encuestados cree que sus leyes anticorrupción son eficaces en grado significativo o moderado. Ni siquiera
en grado significativo, porque la respuesta es significativo o moderado, o sea que estamos en un nivel bajo de percepción de que las leyes son eficaces. ¿Por qué las leyes anticorrupción en Panamá no son eficaces? ¿Qué impide esa eficacia? Porque, de nuevo, ¿qué te decía? 80 y algo % tenemos a las empresas teniendo prácticas anticorrupción para adentro y las tienen en sus empresas, las premian a sus ejecutivos, el ejecutivo se va, lo lleva a otra empresa. Eso es lo que ocurre, ¿verdad? Pero de nada sirve tener tantas leyes, porque si ves hay otra estadística que te dice que cuando estuvieron ante situaciones de corrupción porque otro competidor dio pagos ilícitos, ellos no lo denunciaron por falta de credibilidad. Entonces, al final del día, tenemos todas estas leyes para la empresa, pero las leyes o los organismos donde verdaderamente puedes denunciar y ejecutarlas, no tienes credibilidad en ellos. Entonces, al final del día se vuelven leyes en papel y yo como empresa decido cumplirlas porque tengo que cumplirlas, porque es una ley y yo las cumplo. Pero digamos que están en papel porque tienes contralorías que verdaderamente no fiscalizan, tienes un montón de escándalos de corrupción y tienes todos estos temas ocurriendo que tú dices, bueno, yo cumplo con la norma porque yo soy una empresa responsable, pero por favor mira el circo de lo que está pasando. Verdaderamente estas leyes no sirven para nada, ¿no? Al final, digamos que aquí tiene un papel fundamental la Administración de Justicia. ¿Sí? Correcto. Si no tienes credibilidad en la Administración de Justicia, tú puedes tenerlo porque, de nuevo, la ley te dice algo, tú lo cumples. Pero al momento de hacer la denuncia o al momento de verdaderamente tener credibilidad en nuestro sistema, no lo tienes. Y quedamos en nada. Quedamos en que las empresas cumplen. Pero yo necesito comenzar a denunciar los hechos y que haya un castigo con certeza, ¿no? Lo cual no ocurre. Ahora, ¿qué tendríamos que reformar para que esto ocurra? Tantas reformas se han hecho al sistema penal, tantas reformas se han hecho a las leyes, las sanciones son tan altas, pero mientras no haya condena es imposible que... Yo creo que se va a ver un poco con el tema del cambio del inquisitivo al sistema penal acusatorio en términos de tiempos para tener sanciones y condenas en firme. Eso sí es una realidad. Antes el sistema inquisitivo te podías ir 15 años en un caso más de alto perfil. Vamos a ver tal vez con el sistema penal acusatorio que se recorten un poco los tiempos. Pero todavía dejamos de creer en la parte de los fiscales, de quienes realizan las investigaciones, los jueces. Todavía no tenemos esa confianza. Sí hubo, en la encuesta ves que hubo una mayor confianza dirigida hacia la Corte, de nuevo propio de los casos de alto perfil que se están dando, pero no se refleja así en los juzgados. Y también nosotros tenemos una carrera judicial y una carrera administrativa, en donde tú pudieras creer un poquito más del funcionario que está administrando o el funcionario que está impartiendo justicia, pero no las seguimos. Y al no seguirlas, ¿qué credibilidad yo puedo tener? A que esto no es un funcionario de carrera, sino que es alguien puesto. Y ahí es donde también vemos un poquito de falta de credibilidad en el sistema. Sí, es verdad. Al final tenemos un problema de la estructura administrativa del Estado, porque igual pasa con la carrera administrativa, no se cumple. Cuando llega al final de los periodos de gobierno, queremos que se cumpla, pero durante los primeros 2 años o 3 años de gobierno la incumplimos a más no poder. Y lo mismo ocurre con otras normas que le dan estabilidad al funcionario para que el funcionario pueda desempeñar su función, porque al final, si usted siempre está con el ay bendito en la boca, que no sabe si va a tener empleo o no va a tener empleo, se hace más difícil la situación de los funcionarios públicos. Ahora, hay una pregunta que yo le hacía al señor Mattison, y es, las empresas sienten esta percepción, pero digamos que las empresas no me dan soluciones de cómo enfrentarlo. Es mucho el... ¿Qué ha pasado? Y ante todos estos casos, y creo que lo vimos ese día en la mesa, en la discusión que tuvimos, de que lo que le ha tocado a las empresas es simplemente mirar para adentro. Porque tampoco creen en los gremios, tampoco creen en las asociaciones, tampoco creen en las denuncias que van a hacer o que compartan sus problemas. Entonces,
las empresas están viendo mucho como que, bueno, yo me voy a preocupar por mí y no me voy a preocupar por denunciar, no me voy a preocupar por crear incidencias, y esto es lo que yo voy a hacer. Entonces, esa parte, y creo que lo hablábamos, estuvieron también en la discusión personas muy militantes de sociedad civil que tienen años de experiencia tratando con temas de corrupción en Panamá y denunciando la corrupción en Panamá, y que ha hablado un punto que la participación ciudadana se ha satanizado. Se ha criticado mucho lo que es la participación ciudadana. Ya no se cree que es la participación ciudadana la que crea espacios que participan en espacios de incidencia y que causan algún cambio, sino que siempre es como la sociedad civil está molestando y criticando y haciendo, pero no, porque sí se dio una satanización en gobiernos anteriores y se le perdió credibilidad, y la sociedad civil era uno de los ejes o los entes que empujaba las conversaciones de las empresas, formaban parte. Entonces, ahora los sectores están muy divididos. Tienes el gremio empresarial, el gremio gubernamental, la sociedad civil, y están muchos como que son islas. Y eso no es bueno para crear cambios en una sociedad, porque tú necesitas esa unidad para poder lograrlos y ejecutarlos verdaderamente. Nosotros en Capital Financiero desarrollamos foros cada mes. Y, por ejemplo, una de las cosas que en un foro de logística, una empresa nos decía que ellos consideran a Panamá como un país de silos. Y yo le pregunté, bueno, ¿y a qué se refiere con eso? Y dice, mira, la autoridad marítima es un silo, la aeronáutica civil es otro silo, el aeropuerto de Tocumen es otro silo, y entre ellas no se comunican. Y lo mismo ocurre con aduanas, Ministerio de Salud, lo mismo ocurre con el Ministerio de Comercio. Sí, cada entidad es un silo, y da la impresión, y esto se refleja mucho, por ejemplo, cuando hay que hacer algún trámite, porque usted va a un lugar y le dicen, no, tiene que ir al otro despacho, va. Aquí no es en el Ministerio de Salud, va al Ministerio de Salud y resulta que allá no es, era donde usted fue originalmente. Y el otro tema es la capacitación del personal, porque una y otra vez, cada vez que llega un gobierno, despide gente que tiene años formándose, capacitándose para realizar una labor, pero que como no tiene respaldo político, pues es fácilmente descartable, y luego colocan en esa posición a alguien que no tiene ni idea y muchas veces ni la formación para aprender el desempeño en la labor. Y es allí donde también se facilita la corrupción, porque esta persona no va allí a hacer un trabajo profesional. Él va por razones políticas y se encuentra muchas veces se encuentra con que él es el dueño del sello. Casi, que el sello tiene su nombre y tiene un precio. Así es. Entonces, eso yo creo que también es un poquito de falta de visión estatal. Las políticas públicas no se logran en 5 años. Eso es una realidad. Tú no puedes cambiar o mejorar el sistema educativo, o cambiar el sistema de salud, o arreglar la crisis de IBM. Verdaderamente no. Por eso todo el mundo patea la bola. Porque las políticas públicas no están hechas para resolverse en 5 años. Claro. Están hechas para 20 años. Entonces eso requiere compromiso y reconocimiento de que si hay una buena idea y se comenzó a desarrollar la buena idea en un gobierno, no pasa nada si se sigue desarrollando en el siguiente, porque esto pertenece a una política pública, y eso es lo que debe haber, una visión país, dónde queremos estar en 20 años, a dónde queremos llegar, y eso involucra que todos tengamos esa visión, incluyendo los funcionarios. Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces viene un nuevo funcionario que no tiene esa visión, lo quitaron del puesto, hay un proceso de inducción, de aprender cómo funciona la cosa. Trabajar en una institución es completamente distinta. Siendo un funcionario tú haces lo que la ley te permite, no más allá. Inclusive quieres ser servicial y no lo puedes hacer. Tú quieres ayudar a alguien y decir, bueno, sí, mira, te voy a guiar cómo hacer este trámite. No, eso no lo puedes hacer, porque tú lo haces, o sea, al funcionario le toca hacer hasta lo que la ley le permite. Y ahí es donde vemos te fuiste a 3 instituciones diferentes en un día sin respuesta. O tienes que ir a 3 instituciones diferentes para el mismo trámite. Pero ojo, porque en la administración pública hay oficinas que funcionan muy bien. Ah, sí. Yo digo una cosa, siempre lo he dicho, y lo he dicho aquí en Radio Ancón, Panamá tiene
la dirección de pasaportes más eficiente del mundo. No de América Latina, no de América, porque yo sé que en Estados Unidos puede tomar días, semanas y hasta meses sacar un pasaporte, dependiendo de la ciudad donde usted vive. En Panamá, usted llega en la mañana y a horas del mediodía o temprano de la tarde, usted sale con el pasaporte en la mano. Y eso no ocurre en otros países. Pero eso ha sido una política de varias administraciones, porque me ha tocado verlo. O sea, desde que la dirección de pasaportes estaba en Avenida, creo que esa es Avenida Perú. Avenida Perú. Desde que estaba allá, la oficina se fue transformando en una cosa muy eficiente. Y me tocó ver incluso cómo el señor que atendía la puerta era el primer contacto con la institución y te revisaba los documentos y te decía si tenías los documentos necesarios para sacar el pasaporte, qué te faltaba, dónde podías sacarlo, cuánto. Y él servía como un filtro para que la persona no entrara por el gusto. Y eso no lo encuentras en todas las instituciones. No lo encuentras en todas las instituciones, verdaderamente, que pasaportes hoy en día es otra cosa. Y sí, o sea, sacar pasaportes en otros países, y particularmente en Estados Unidos, que pensáramos de que, bueno, voy y tengo mi pasaporte. No, les toma 6 meses. Hay instituciones que funcionan muy bien, pero ¿tú sabes por qué? Porque se hacen capacitaciones a los funcionarios y a las personas que tienen mucho el ADN de la entidad, buscan mucho poder lograr cosas. Y hay muchas instituciones, o sea, en Panamá está la dirección de sedes de empresas multinacionales, todo el personal que está en esta dirección tienen muchos años, no solamente no han estado nombrados entre gobierno y gobierno, tal vez el puesto de dirección sí, pero son excelentes. La Secretaría Nacional de APPs, que es algo reciente para Panamá, donde vamos a comenzar a ver más APPs, increíbles, todo. Ojalá no sean afectados entre el cambio de gobierno que vamos a tener. Que eso es lo que uno esperaría. Eso es lo que uno esperaría, porque verdaderamente conocen mucho la materia. Son temas muy técnicos, muy especializados, y tú necesitas, para poder impulsar estos proyectos, continuidad. Eso es lo que te digo. O sea, esto no pasa en 1, 2, 5 años. Necesitamos a veces muchos años más para poder evaluar ciertos temas, y necesitamos ese tema de continuidad de las personas que ya han aprendido de una u otra manera a verdaderamente hacerlo. Por eso es que ahí vemos temas de carrera y demás, y hay instituciones que funcionan muy bien, pero yo creo que es mucho la capacitación que se le hace a las personas que laboran en esa institución, solo que no todas las instituciones tienen la misma mentalidad. Sí, es verdad. Para mí, yo creo que hay instituciones que son ejemplo y que podrían dar cátedra a otras instituciones del Estado de cómo se maneja este tema, y sobre todo la atención a público, porque, mire, una de las cosas que más afecta al ciudadano panameño es la mala atención, el trato despectivo muchas veces o poco importa que se le da al ciudadano. El ciudadano llega con una necesidad, con un problema, y se va con otros problemas, pero nadie le resuelve el problema con el que llegó, y además se le trata mal. Así que ganas da uno, ¿no? Y entonces, claro, la gente dice, y no solo hablemos de corrupción, o sea, ahora que estamos hablando de situaciones fiscales muy, muy críticas, se habla muy alegremente de, bueno, hay que hacer una nueva reforma fiscal. Sí, pero es que el ciudadano no quiere pagar más impuestos porque siente que el servicio que se le da no es el adecuado. Y la corrupción se lleva parte de ese dinero. Es que ese es el tema. Y bueno, yo, aparte de estar en la firma, formo parte de la Coalición Anticorrupción, que somos varias ONGs. Y siempre hemos hablado algo muy sencillo. Yo soy muy afortunada de entender qué es la corrupción, y entender cómo la corrupción, desde el robo de un equipo, de un producto, de algún cliente, de una u otra, me afecta a mí por cómo se incrementa el precio de las cosas, y puedo entender todos estos temas de por qué el déficit fiscal tiene un componente de corrupción y de falta de institucionalidad y mala administración, pero hay corrupción, y puedo entender qué es la corrupción. Pero verdaderamente, para muchas personas,
el problema no es la corrupción, el problema es no tengo medicamentos, el problema es tengo que sobrevivir, tengo que ver cómo pongo un plato de arroz a mis hijos hoy en la mesa. Entonces, es muy fácil para mí decir y entender el problema es la corrupción, pero para el panameño el problema es cómo sobrevivo. Y no entiende que la razón por la cual no están teniendo problemas para sobrevivir hoy en día es porque la corrupción los privó de muchas cosas. No hay medicamentos porque hay corrupción en la institución. El precio al final del día es mucho más complejo que solo la corrupción, pero el precio de los alimentos y demás es porque en algún momento la corrupción afectó todo esto. Entonces, al final del día, digamos que la enfermedad es la corrupción. Los síntomas que vemos es la falta de alimentos, medicamentos, pero la verdadera enfermedad es la corrupción. Sí, a largo plazo, y es algo que les repito a todos, estoy con Janet Bravo de la firma Lovil, que nos acompaña para comentar un estudio sobre corrupción que hizo la firma en colaboración con la firma estadounidense Miller Chevalier. Y una de las cosas que me pareció más importante de todo lo que nos ha dicho hoy Janet es precisamente el hecho de que al final la corrupción nos cuesta a todos. O sea, no es que la corrupción ocurre y simplemente se pierden unos millones aquí y otros millones allá. Nos afecta a todos y todos terminamos pagando por ello, ya sea que eventualmente vamos a ver dónde nos van a subir los impuestos o qué va a pasar con la crisis de la Caja de Seguro Social o qué va a pasar con los productos de consumo, porque una escala tan pequeña como robos frecuentes de productos incrementó el costo del producto para Panamá. Nos afecta a todos, a toda la ciudadanía. Y yo pongo otro ejemplo. Durante las manifestaciones contra el tema minero, se cerraron las calles, se perdió una gran cantidad de productos y hoy la gente se asombra porque el tomate está caro, porque la papa está cara, porque la zanahoria está cara, porque el repollo está caro. Pero señores, esos productores lo perdieron todo en ese momento y lógicamente volver a producir tiene un costo mayor. Mira, que se traduce en precios más altos. A mí me da mucho dolor con el tema de cómo los cierres ilegales, no estoy hablando de las protestas pacíficas, claro. La parte del cierre ilegal afectó tanto a los productores y tú veías esos videos en donde tiraban camiones enteros de productos. Sí, señor. O sea, esos productores pidieron un crédito hipotecario, un crédito agropecuario para poder hacer esa producción. Eso les costó plata. Ellos iban a recuperar cómo pagar ese crédito con la venta de sus productos. Y ahora, ¿cómo tú haces? Si perdieron los productos, hacer una cosecha no creo que sea tan sencillo. No, y volver a producir no es fácil, pero cuando tú vuelves a producir... ¿Quién les va a volver a prestar el dinero por el default que hicieron de ese crédito? Claro, pero cuando tú vuelves a producir para poder pagar ese crédito anterior más el nuevo, los productos se incrementan su precio. Y entonces es donde yo digo que todo, y yo lo repito una y otra vez en este programa, todo lo que hacemos tiene consecuencias. Claro. Todo lo que hacemos los ciudadanos tiene consecuencias. Y yo advertí en este programa, por ejemplo, que íbamos a perder el grado de inversión. Y yo advertí que los productos iban a ser más caros. Y yo advertí, pero al final, licenciado Bravo, es que la gente no logra entender que sus acciones son determinantes. Y que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. No, y es así. Y mira, en verdad... Cuando uno va afuera por temas de trabajo, uno se pone a pensar qué lindo es mi país. O sea, Panamá es muy bonito, Panamá es un país de oportunidades, Panamá tiene tantas bondades, tenemos una posición tan privilegiada, pero para poder salir de todos estos temas, incluyendo la pérdida del grado de inversión, poder recuperar muchas cosas en nuestro país, tenemos que unirnos, o sea, tenemos que unirnos como panameños. Yo creo que vamos a salir de esta, pero va a conllevar una administración muy responsable, va a conllevar sacrificios y eso es una realidad. Pero yo creo que sí vamos a salir adelante. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final del segmento de Capital Financiero aquí en La Mañana Ancon, los lunes. Vamos a agradecerle a la licenciada Janet Bravo de la firma Lovil. Realmente yo creo que para los oyentes esto ha sido una buena experiencia, tener este contacto y saber cómo piensan las empresas y qué es lo que están viendo como un problema a largo plazo. Porque esto no... Ojo, hemos mejorado
pero no al ritmo, por ejemplo, y esto hay que tenerlo claro, que mejoran otros países. Claro. Y por eso nos vamos quedando atrás poco a poco y por eso recibimos menos inversión cada día y se generan menos empleos. Y usted se pregunta, ¿cómo es posible que República Dominicana, Colombia, Costa Rica nos ganen la partida? Bueno, ahí están las respuestas. Así es. Gracias, Hitler. Un abrazo y bueno, hemos llegado al final del segmento. Vamos a los cambios y ya está aquí Guillermo Ruiz, que vuelve a tomar el control de la Mañana en Com.